Vamos a trabajar un procedimiento con unas herramientas que se llaman herramientas de selección. Estas herramientas son utilizadas para siluetear. Siluetear consiste en separar el sujeto u objeto del fondo. En especial para esto se utiliza. Esto también depende mucho del manejo de capas, tiene mucha influencia el manejo de capas y los modos de fusión de capas, incluso se tienen en cuenta los pinceles, etcétera. Ahora entonces vamos a trabajar un caso práctico que sería un collage, y para este collage voy a trabajar un tema que sería los pecados capitales. Entonces este concepto voy a tomar uno de ellos, que es la gula, uno de los pecados capitales. Entonces vamos a hacer una composición con imágenes relacionadas a este tema, pero lo primero que tenemos que hacer es seleccionar Photoshop, archivo, nuevo, y acá vamos a crear nuestro documento. No, este se crea de manera diferente, o sea, ya no vamos a arrastrar la imagen al Photoshop para crear un archivo nuevo, sino que vamos a crear la configuración desde cero para asignar el espacio de trabajo. Entonces lo primero que tenemos que mirar es, bueno, qué características. Vamos a asignar esta, que es 1920 a 1080. También podemos ponerla aquí manualmente 1920, ¿cierto? 1080 como aparece acá. Vamos a trabajarlo apaisado u horizontal y vamos a asignarle un nombre. En este caso voy a ponerle John Arismendi, guión, pecados capitales. Sería muy bueno que todos los ejercicios tuviesen esta misma estructura de nombre para no perder eh, para no perder el documento y no, pues tenerlos bien clasificados. Entonces, bueno, el modo de color vamos a trabajar en RGB porque es una imagen para previsualización en pantalla. La resolución a 300 dpi y listo. Considero que ya está todo bien. Dejamos el fondo, en este caso es irrelevante porque vamos a tener de fondo vamos a tener una imagen. Sin embargo, pues aquí podríamos asignarle un tono al fondo y nos crearía una capa con un color diferente. En todo caso, teniendo esto ya, vamos a darle crear. Ya tenemos la imagen creada, ya tenemos el espacio de trabajo creado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces tenemos que asignarle en este caso una imagen de fondo. Entonces acá lo que tengo aquí es una carpeta, una simple carpeta que la tengo destinadita en una franja superior, una franja lateral para poder manejar mejor los archivos. Eso puede hacerse igual así o puede hacerse abriendo la carpeta. En este caso, como es Mac, sería por el Finder, o en otros casos pues desde el mismo Windows se podrían ir seleccionando la carpeta para arrastrar los archivos. Entonces, ¿qué debo hacer aquí primero? Voy a arrastrar este elemento. El elemento nos queda con algo que se conoce como objeto inteligente. No vamos a deshacer el objeto inteligente todavía. Ahorita vemos cómo se haría esa labor, sino que vamos a redimensionar para que nos quede en todo el formato completo. Bueno, Enter. Si observamos aquí en pantalla se nos aparece que la capa tiene un cuadrito gris sobre la imagen. Si le damos clic derecho aquí sobre el nombre, clic derecho, rasterizar capa, se nos elimina el objeto inteligente y se nos convierte en una imagen normal, pero eso no lo vamos a hacer todavía. ¿Por qué razón? Porque si yo le elimino objeto inteligente, al momento de yo estar redimensionando la imagen, podemos apreciarlo acá rápidamente. Rasterizar capa, si yo le disminuyo el tamaño con Alt y Shift presionado en este caso para que no se nos deforme, y le doy Enter, que aplicaría el cambio, pero después decido que no, que está muy pequeña, lo vuelvo a crecer, ¿cierto? Nuevamente le doy Enter, ya empecé a dañarle la calidad. No, todavía está, no estoy convencido si quiero esa imagen grande o pequeña, entonces la voy a poner más pequeña. Le doy Enter de nuevo. Y ahora, no, no, creo que sí la necesitaba más grande, la vuelvo a poner grande, miren. La imagen ya perdió calidad. Para eso, entonces tenemos que mantener el objeto inteligente hasta el momento en el que ya vayamos a exportar la imagen o a trabajar modos de fusión u otros elementos que no se permiten trabajar directamente en capas con objeto inteligente. Pero eso ya es otra parte del proceso. Le voy a dar control alt Z, que es la forma correcta de dar control Z en Photoshop, eh, hasta que aparece aquí listo, que está nuestro objeto inteligente. Voy a dejar esta imagen quieta y voy a empezar a trabajar por fuera, por ahora,
para mirar las carpetas que tenemos. Aquí ya tengo una serie de imágenes silueteadas para agilizar el proceso del tutorial, y aquí tenemos algunas que todavía no lo están. De hecho, creo que acá tengo esta imagen. Voy a pegarla por aquí. Y acá la necesito, que no está silueteada tampoco. Vamos a mirar los diferentes modos de silueteo que tenemos acá. Tenemos una serie de herramientas. Aquí en el panel izquierdo tenemos las herramientas de selección, ¿sí? Que son lazos. Tenemos las de selección rápida, que sería la varita mágica, y selección rápida, que para mí en lo personal es una herramienta maravillosa, es mágica. Esta sí es más mágica que esta. Esta logra muchísimo mejores resultados. Y tenemos por aquí la pluma. Vamos a mirar rápidamente cómo funciona cada una de ellas. Voy a tomar una imagen básica. Listo. Miren que esta imagen, al arrastrarlo, se nos crea otro objeto inteligente sobre este. Le damos Enter. Y voy a trabajar entonces primero con las herramientas de selección. Primero, el lazo de selección libre. El lazo de selección libre funciona si le doy clic, me voy arrastrando por toda la silueta de la forma, pero es muy impreciso porque depende netamente de mi pulso. Entonces, ahí vamos. Bueno, voy a ir hasta aquí. Le voy a dar por fuera. Por aquí termino esta formita. Y control clic para... Ah, no, en ese se cerra automáticamente. Entonces, podemos observar que no nos quedó absolutamente perfecto. Miren que no permite siluetear mientras el objeto esté en inteligente. Entonces vamos a rasterizar. O sea, yo ya tengo que tener definido que me va a quedar de este tamaño para poder trabajarlo así. Listo, ¿qué podemos observar de lo que sucedió? Primero, que me quedó con muchos halos, muchos bordecitos, ¿cierto? Segundo, que estaba con una suavidad mal aplicada, y eso tenemos que corregirlo. Entonces vamos a darle Control Alt Z y miremos cómo ajustamos la suavidad. Eso lo vamos a hacer durante todo el proceso, independiente cuál sea la herramienta de selección que manejemos. Aquí podemos reducir el desvanecer, vamos a dejarlo en 0, en este caso. Bueno, 0.1. Listo, borramos, nos sigue quedando con mucho desvanecido. Vamos a ver entonces qué es lo que está sucediendo con esto. Posiblemente tengamos acá otro factor, que es seleccionar y aplicar máscara de capa. A ver, sí, desplazamiento del borde, precisamente eso era. El desplazamiento del borde en otras versiones de Photoshop se conoce como calar. Lo que hace es que nos hace otro desvanecido en la selección, separando la silueta del fondo de una manera progresiva. Entonces vamos aquí a darle una rudeza, no tanto porque se nos monta en la imagen. Ahí, por ejemplo, le damos OK y revisemos cómo nos quedó la selección. Se nos metió en la imagen un poquito. Igual, vamos a trabajarlo de esa forma. Igual no queda como totalmente correcto. Además queda con muchas imperfecciones, quedó como con unas transparencias. Entonces eso nos demuestra que esta no es la mejor herramienta. La herramienta de selección directa, la herramienta de lazo, es como para tomar un segmento y por ejemplo le dar control J aquí y me lo copió, ¿cierto? Miremos que queda solo ese elemento reservadito aquí arriba. Para seleccionar algo, y después posteriormente voy a ir al pincel y pintar en ese área, o para bueno, a los diferentes ejercicios en los que haya que enmascarar un área o seleccionar solo un área en específico, pero yo necesito es una herramienta para siluetear. Aquí tenemos otras herramientas de selección que ya son más, funcionan como el marco, pero son más geométricas, entonces pues su función es extremadamente básica. Tenemos entonces la del lazo poligonal, que funciona similar al lazo, pero es punto a punto y el trazado es recto. Clic, 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 clic. Si quiero cambiar la previsualización del cursor, simplemente presiono la tecla bloqueo mayúsculas y se nos convierte en una crucecita. Eso funciona para todas las herramientas. Entonces clic, 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 clic. Entonces procedo acá, continúo haciendo el trazado. Listo.
Voy a agilizar un poco. Acá seleccioné el objetivo, ¿cierto? El objeto. Pero ¿qué sucede si necesito seleccionar? Miren que lo elimino y me elimina el pedazo de banano. ¿Qué sucede si necesito seleccionar el fondo? Pero lo que hice fue hacer esta silueta aquí. Simplemente voy presiono Control Shift y eso me invierte la selección. Ya puedo borrar y se me borra todo lo demás excepto ese. Entonces hay que recordar Control Shift y si quiero invertir la selección. Bueno, habría algo que no era. Listo. Entonces miremos que esa herramienta es muy útil, pero es muy tosca porque como estamos seleccionando trazados rectos, miremos esta línea recta que nos aparece aquí de selección y la naturaleza no funciona de esa manera, entonces tampoco es que sea la más adecuada. Tenemos otra aquí que es el lazo magnético. El lazo magnético también le podemos cambiar con bloqueo de mayúsculas la previsualización del icono y esta también esta es inteligente, ¿cierto? Es una herramienta en la que yo simplemente le doy clic y voy extendiéndome sin dar más clic, solamente el primer clic y ella me va creando los vectores del contorno a medida que me va arrastrando. Digamos que la herramienta deduce qué es lo que queremos siluetear nosotros, dependiendo de la información de píxeles que contenga la imagen en ese segmento. Control, clic y se nos cierra. Sucede lo mismo. Ah, no, lo que yo quiero es el afuera. Control Shift y entonces borro y se me borra. Listo. Tenemos otro proceso de silueteado hecho. Pero tampoco es que nos quede así que uno diga, wow, quedó maravilloso. Quedan con cositas que se pueden ajustar. Sí, claro que estoy silueteando un objetivo un objeto muy simple. En este caso un banano con fondo blanco. ¿Qué sucedería donde tuviésemos, por ejemplo, cabello? Eso ya es un procedimiento mucho más complejo. Entonces, vamos a quitar esa selección. ¿Cómo quito una selección? Es muy importante que cuando tenemos un procedimiento, por ejemplo, en el que no nos está pintando el pincel, revisamos que estamos en la capa adecuada y no nos quiere funcionar algo, entonces una de las cosas para descartar es darle control D, que es muy probable que tengamos una selección pequeñita por ahí, estorbando. Y eso es algo muy común, algo muy común. Listo, estas serían las herramientas lazo. Lazo, que es a mano alzada, lazo poligonal, que es punto a punto, y el lazo magnético, que es de lectura inteligente. Tenemos ya estas otras. En versiones anteriores, la, la varita mágica quizás fue muy importante para los diseñadores, pero tiene una serie de problemitas. En este caso, si yo selecciono con ella ese fondo que es totalmente plano, elimino y ya me hace el procedimiento aparentemente bien hecho, aunque miren que el corte es muy irregular, tiene una escalinata algo incorrecta, pero se puede arreglar. Pero, ¿qué sucedería si yo fuese a siluetear, por ejemplo, esta parte negra de este fondo? Aquí rasterizar para poder hacer la selección. Vamos a seleccionar eso. Miren que él nos selecciona lo que considera que es la muestra que nosotros estamos tratando de tomar. Esto sucede así cuando tenemos este chulito de aquí desactivado. Control Z, si lo activamos contiguo, él solamente nos va a seleccionar el registro de color que esté similar, igual o similar en torno a esa selección. Presionando Shift, eso aplica para todas las herramientas de selección, hay que experimentar con todas. Presionando Shift, miren que cambia el icono y se le añade un más. Shift, suelto el Shift. Y si presiono Alt, se aparece un menos en el cursor, claro está. Voy a acercarlo un poquito más para que se vea mejor este procedimiento. Miren el cursor. Miremos, por ejemplo, el mismo procedimiento en esto, en el lazo. Si estoy trabajando con el lazo, listo. Hice un trazado, pero si le presiono Shift, o sea, si así como está, voy a hacer otro trazado, se me borra el anterior. Pero si presiono Shift, que me aparece el más, significa que voy a añadir. Es lo mismo que hacerlo por aquí arriba. Miren que cuando presiono Shift, se cambia acá. O si presiono Alt, que se cambia este que es el de restar, puedo eliminar un segmento. Listo. Entonces, bueno, control D. Yo creo que esto ya quedó muy claro. Entonces la varita mágica tiene unas funcionalidades muy interesantes, pero no es tan mágica como parece y en muchos casos podría generarnos muchos inconvenientes. Entonces yo en lo personal recomiendo evitarla en la medida de lo posible, a menos que sea factible utilizarla como en este caso. Que ya es cuestión de editar algunos
detallitos del suavizado de la selección, de lo que sería el perfeccionamiento de bordes, etcétera. Voy a deseleccionar con esta y voy a pasar esta otra que sí me parece muy buena. Y esta nos permite siluetear de forma más práctica y rápida. Ahí se seleccionó todo por el contexto. Listo, voy a borrar ahí. Bueno, pero, ¿qué es lo maravilloso de este tipo de herramientas? Puedo tener un fondo, ¿cierto? Muy contaminado. Puedo tener una persona con un paisaje detrás. Simplemente con eso selecciono la persona y él me la va a respetar lo mejor posible, la forma más fiel posible. Pero eso hay que verlo en la práctica y ahorita lo veremos cuando silueteemos otro elemento. Entonces, para este, primero voy a utilizar la varita para ahorrarme como mucho trabajo. Pero entonces recordemos, no nos va a quedar totalmente perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir a, de nuevo, selección, modificar. Voy a redondear primero voy a acercarlo para que vean qué es lo que sucede cuando se redondea. Miremos estos píxeles seleccionados. Selección, modificar, redondear. Y le voy a añadir con 4. No aplicó muchísimo cambio. Habría que aplicarle mucho más. Hagámosle 10 a ver si me los transforma. Bueno, la transformación fue muy mínima, pero se aprecia un poquitico. Lo que trata de hacer redondear es de alguna manera suavizarme. O sea, quitarme este escalonado tan rudo y convertírmelo en una onda. No, todavía no. Es que la imagen tiene una calidad que no he podido determinar. Redondear. Una vez más. Hagámosle con 30 a ver si así sí. Oh, se nos entró incluso. Bueno. En todo caso, no. Sí lo va a disminuir. Ah, bueno. Sí, el proceso estaba dándose por aquí. Control Shift Z. Control Alt Z, perdón. Miren que se va perdiendo entonces. Control Shift Z, se nos va perdiendo la escalinata. Incluso esto es incorrecto, como le había añadido muchísimos valores. Entonces ya se nos había perdido demasiado el registro del píxel. Entonces quizás tengamos que hacer la otra parte del procedimiento. Voy a ir aquí, modificar, voy a darle, no desvanecer, no. Miren, miremos este rápidamente. Si le doy contraer, hagamos unos 10. Uy, esto está demasiado sensible. Se nos mete la selección. O sea, lo que está seleccionado en este caso es la banana. Entonces, si le doy contraer, se nos mete en la banana. Y si le doy expandir, los mismos 10. Esperen, no, está seleccionada la parte de afuera. Disculpen. Si le doy contraer 10. Miren que se contrae hacia el fondo. O sea, lo que está seleccionado en este momento es la parte blanca. Estaba desubicándome ya. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacerle entonces la otra partecita que sería el, digamos, redondeado por aquí. Un ajuste un poquito más controlado del borde. Vamos a desvanecer un poquitico nomás. Contraste un poco. Ok, a ver cómo nos queda si borramos. Listo, quedó un poco mejor. Bueno, estos son detallitos que podríamos pulir, pero igual necesito avanzar en esta parte. Bueno, aquí nos queda un fondo mal puesto que tenemos que eliminar. Aquí entra otra herramienta en juego con la cual hay que tener mucho cuidado y no es muy recomendada para siluetear, pero sí para eliminar impurezas, y es esta de acá, el borrador o tecla E. Esta me sirve, no sé si alcanzan a apreciar que quedó como un filamento blanquito en torno a la imagen. Simplemente trazo y ya la borré. Esta herramienta es destructiva, o sea, nada de lo que yo haga con esta herramienta se puede recuperar. Entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado y por eso no la voy a emplear para borrar esta parte blanca. Listo. Bueno, entonces esa es como la primera parte del procedimiento, conociendo las herramientas de selección básica y en otro videito continuaremos con las demás herramientas.